para mí, hago una breve introducción y esto fue una propuesta de Sara Martín y lo propusieron y lo tomamos, ahí se suma Santiago del Estero, lo tomamos con muy buenas ganas porque creo que lo que ustedes han hecho de sentarse, pensarse como por no importa la causa, si fue la pandemia o antes de la pandemia, etcétera, pensar a la salud como una responsabilidad institucional de todos los actores de salud de la provincia, es un desafío al pensamiento. Yo les cuento, yo estuve como secretario de salud de la provincia y la verdad en mis decisiones como secretario de salud de casi 8 años, muy pocas veces incluía la obra social provincial. Ahora me toca estar en la obra social provincial y siento que esa exclusión que yo tenía, no de gusto, sino porque no lo tenía en cuenta en la toma de decisiones, también lo sigue haciendo hoy el Ministerio de Salud con respecto a la obra social provincial. Y el desafío que ustedes generaron de involucrar las obras sociales nacionales, creo que supongo que habrá alguien de PAMI también, dentro de ese consejo, creo que es un camino que hay que transitar para pensar en un sistema de salud que esté más integrado. Si está integrado a nivel provincial, si está integrado a nivel nacional, si está integrado en el financiamiento, si está integrado en los prestadores o en las estrategias sanitarias para adelante, no importa qué, pero por algún lado había que empezar. Así que, primero, felicitarlos y segundo, bueno, ahora los escuchamos. Bueno, gracias, Fernando. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, por ahí, siguiendo un poco con la introducción que vos hiciste, por supuesto, las cosas surgen desde las miradas políticas y, digamos, nosotros en la provincia hay un grupo grande de profesionales, una provincia que es muy grande en extensión, pero la verdad que somos pocos, el sistema de salud es chico y es posible moldearlo, ¿no? Lo que vamos pensando, llevarlo adelante, la verdad que siempre es posible. Y nosotros desde hace muchos años nos veníamos con participaciones diferentes. Bueno, en algún momento con Facundo, que ahora está como gerente de General Salud, estuvimos como subsecretarios en el Ministerio de Salud. Y después de eso, en algún momento nos planteamos, bueno, construir un grupo grande de profesionales y de alguna manera planificar la gestión de la salud llevada más allá de las gestiones. Y esto, bueno, un poco sucedió. Yo tuve la posibilidad de estar, de participar, bueno, en distintos, estuve como subsecretario primero, después como director de área programática, como director del primer nivel, y en algún momento de todo ese recorrido paso por la obra social y estuve trabajando casi 2 años acá en la obra social Ceros, y de acá fui convocado para estar como ministro de Salud en la provincia, en lo cual estuve casi 2 años. La breve introducción es porque, digamos, nosotros a medida que vamos pasando por el sistema de salud y vamos conociendo, digamos, los distintos actores del sistema, vamos construyendo también una mirada del mismo, y en eso, digamos, más o menos me pasó lo que te pasó a vos, pero al revés, digamos, tuve la posibilidad de estar en la obra social y de saber que verdaderamente, digamos, estábamos desconectados, digamos, que por ahí la obra social hacía un manejo de la información muy grande que nosotros no teníamos en el Ministerio de Salud y que por otro lado carecía de los lineamientos básicos de la política sanitaria y la situación al revés se daba en el Ministerio. Entonces, a partir de ahí empezamos a construir esta necesidad de obra social y Ministerio de Salud trabajar digamos, como apoyados uno en el otro. Y es que, digamos, una de las personas también que trabajaba en el ministerio, en el momento que yo me voy como ministro de Salud, viene acá a la obra social y empezamos como a diseñar una estrategia de trabajo conjunto.
Una curiosidad es que, digamos, cuando nosotros pensamos lo que hoy es el Consejo Provincial de Obras Sociales y Prepagas, fue inspirado en este espacio en el cual estoy hablando ahora, digamos, cuando en aquel momento, digamos, yo me entero de la existencia de COSPRA, digo, qué bueno que todas las obras sociales provinciales compartan sus realidades. Ahora, qué bueno estaría que lo podamos hacer a nivel provincial con las obras sociales, que operan en la provincia, obras sociales y prepagas. Pero fue una idea que quedó hasta que el espanto nos unió. Claro. Y entonces, a partir de también ver que, digamos, y esta fue una de las premisas que está bueno rescatar, digamos, cuando uno desarrolla una mirada de sistema, nosotros, digamos, podíamos también ver que cada cosa que sucedía en alguna parte del sistema tenía una consecuencia directa o indirecta sobre otras, ¿no? Entonces, en ese momento, creo que había un planteo muy duro de los pediatras de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en el cual en ese momento reclamaban una consulta de casi 2.000 pesos, estamos hablando hace 3, 4 años atrás, en el que, digamos, quizá había algunas obras sociales y prepagas que se lo hubiesen podido pagar si el análisis era ese, ¿no? Pero cuando íbamos a lo que sucedía en el sistema, quizás si las obras sociales empezaban a pagar ese valor a los pediatras, el hospital se iba a quedar sin pediatras para hacer las guardias y demás, ¿no? Entonces, advertidos de esta situación, en algún momento surge la posibilidad de hacer un Consejo Provincial de Obras Sociales, en el cual rápidamente en ese momento Miguel Arnaudo, bueno, estaba también Alfredo como vocal, este equipo, digamos, más o menos es el que estaba en ese momento. Miguel después fue a otra institución, pero fue rescatar esta idea y bueno, conformamos con la decisión política también del gobierno lo que fue el Consejo Provincial de Obras Sociales, que yo voy a compartir un breve. Me interesa más que los slides de las diapositivas, contarles un poco la vivencia, pero para apoyar un poquito lo que voy contando, voy a ir mostrándoles. A ver, vamos a poner acá vista. No, ¿dónde está? Vista. ¿Dónde está? Presentación. Diseño. No. Acá. Ahí está. Formamos en una etapa preconstitutiva, si se quiere, un primer documento que fue una resolución ministerial en el cual, digamos, empezamos a juntarnos y a manifestar las distintas realidades que tenían las obras sociales, y en esto, digamos, creo que la primera cosa que surgió es que más o menos a todos nos pasaba, o todos compartíamos los problemas, digamos, con distinta intensidad, pero realmente los problemas eran comunes, inclusive al Ministerio de Salud como financiador, a la obra social provincial y sobre todo a aquellas obras sociales más pequeñas, a las cuales directamente las asociaciones de profesionales que venían y siguen viniendo como en auge, y cada vez como que fragmentan más el sistema del subsector privado, iban ganando espacio e iban imponiendo sus condiciones, sus valores y demás, ¿no? Por supuesto que en un primer momento no fuimos como reconocidos por las asociaciones, nos desconocieron, y es por eso que surge desde el mismo Consejo la posibilidad de plantear esto y llevar adelante una creación del Consejo Provincial de Obras Sociales por ley, cosa que se logra en la legislatura en diciembre
del 2019. Del 2019. Bueno, eso para nosotros fue un gran logro, y a partir de ahí se instruyó al Ejecutivo para el decreto reglamentario, y en esa ley la obra social provincial y el ministerio son participantes obligados por la ley. O sea, estamos obligados por ley a participar. En eso pasamos a una etapa ya constitutiva donde, previo a eso trabajamos un reglamento interno que lo hicimos durante el año pasado, en el medio de la cuestión de la pandemia. Se trabajó el reglamento interno, tuvimos un presidente y una comisión normalizadora, en la cual el presidente era de la obra social DASU, de los universitarios, y bueno, él llevó adelante el proceso de normalización en el cual, digamos, los distintos asesores legales de las obras sociales trabajaron en el reglamento interno, el cual fue aprobado después de varias reuniones y de larga discusión por unanimidad. Se llevó adelante las elecciones y quedó conformado el Consejo con la presidencia de la obra social provincial, un representante de las obras sociales sindicales, que es Facundo, un representante de las prepagas, que es la doctora María Rondini, que es gerente de servicios de OSDE, de la sucursal de Comodoro Rivadavia, y un integrante del Ministerio de Salud, que es actualmente la subsecretaria de programas. De esa manera, bueno, nosotros funcionamos con una comisión directiva establecida por ellos, y, digamos, un plenario donde participan, cada vez que convocamos a un plenario, todas las obras sociales con una orden del día, etcétera, etcétera, etcétera. La creación, esto que quería decir, un poco lo que lleva a esto es, como yo decía, la problemática conjunta de las obras sociales provinciales y demás, las negociaciones desarticuladas y sin un criterio unificador, la falta de articulación de políticas públicas en el sector privado. Digamos, esto, más allá de lo que creo que está después manifestado en las funciones que tiene el Consejo, se transformó, y esto fue probado en el marco de la pandemia, en un instrumento a través del cual el Ministerio de Salud tiene un canal con los financiadores del subsector privado, en el cual puede transmitir sus cuestiones de políticas sanitarias. Y es que en el marco de esto, digamos, tuvimos plenarios del Consejo donde el Ministerio de Salud habló de discapacidad, donde se trabajó conjuntamente la vacunación, la campaña de vacunación COVID, donde se trabajó con las obras sociales la necesidad de dar coberturas, y qué tipo de cobertura y cómo y con qué valores y con qué metodología, al tema de los equipos de protección personal, y, digamos, cómo se iba moldeando el sistema a medida que el escenario de pandemia avanzaba. Una de las últimas cosas que trabajamos, y que fue la primera resolución del Consejo, fue cuando salió la ley de aborto legal y aborto legal y aborto no punible. Tuvimos por supuesto, los ginecólogos acá hicieron una embestida queriendo ganar de mano, digamos, y queriendo mantener un status quo en esta cuestión. Y ellos nos pasaban, yo no sé si ustedes manejan nomencladores con complejidades, pero nos pasaban de las complejidades más altas para un ILE y un IBE, queriéndonos cobrar, digamos, alrededor de 80.000 pesos para una interrupción legal del embarazo, y para una dispensa del misoprostol alrededor de 30.000 pesos, entre 20.000 y 30.000 pesos. Para lo cual, digamos, hicimos una intervención con la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, la Dirección Provincial de Maternidad e Infancia, hicimos un plenario del Consejo, establecimos las complejidades, los procedimientos, nos apoyamos en las guías clínicas,
y les comunicamos, hicimos una resolución del Consejo y les comunicamos a todas las obras sociales, digamos, cuáles eran los valores de referencia en virtud de los protocolos aprobados desde el Ministerio de Salud de la Nación. Y en esto, bueno, hubo una embestida bastante fuerte de los ginecólogos, pero por supuesto, digamos, al estar el sistema público y el sistema privado y los financiadores con un mismo discurso, fue como una respuesta bastante contundente, ¿no? Por lo cual, ante esta situación de la falta de articulación de políticas públicas en el sector privado, el Consejo de Obras Sociales y Prepagas de la provincia se transformó en una herramienta de gestión para el Ministerio, con una salvedad también que un poco nos pasa lo que comentaba Fernando, digamos, nos costó bastante también, porque digamos, en ese momento también yo dejo de ser ministro de Salud, asume Fabián Buratich como ministro, y trabajando desde la obra social también nos costó bastante que el ministerio nos mire y nos incorpore en la mirada de lo que es el sistema en general, ¿no? Acá también históricamente el Ministerio de Salud siempre fue por un lado y la obra social por la otra. Entonces, si bien, digamos, hay una pertenencia a un mismo grupo, creo que también es un desafío que hemos planteado al Ministerio de Salud, poder tener una mirada crítica y meterse de lleno en algunos temas del subsector privado, donde, bueno, además claramente por la situación de pandemia, quedó, creo que expuesto a nivel país, y le debe haber pasado a ustedes que digamos, se necesitó mucho de esa articulación público-privado para que las cosas funcionaran y pudiéramos dar una respuesta más integral, ¿no? Por lo cual, bueno, digamos, creo que sigue siendo hoy un gran desafío la de construir una mirada común entre el subsector privado, la obra social y el Ministerio de Salud. Voy a buscar esto, si no me paso de... Bueno, se crea el Consejo, más o menos esto lo conté yo, digamos, con la ley 18 del número 103 en la provincia. Eso, digamos, está en el boletín oficiales, o sí, boletín oficial. En el boletín oficial, en la legislatura, digamos, un poco, digamos, las misiones y funciones y atribuciones del Consejo. Para que voy a bajar esto que no veo. Yo señalé, digamos, son varias, pero algunas de ellas es esto, lo de propiciar la participación de los efectores del sector en el desarrollo de políticas públicas de salud, así como los objetivos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud. Un poco lo que comentaba recién, no solamente también es una herramienta de gestión para el Ministerio de Salud, sino que es una vía a través de la cual también las obras sociales, independientemente de su origen, pudieron plantear al Ministerio de Salud la realidad del subsector privado y poder plantearle al Ministerio, digamos, situaciones que tenían que ver con normativa, con financiamiento, con ordenamiento de ciertos temas. Creo que además de lo que quedó establecido expresamente, nosotros en nuestra provincia, la obra social provincial tiene una fuerte impronta sobre el subsector privado, y esta falta de una mirada conjunta hizo que los prestadores muchas veces eran los que ponían las condiciones aquí, y a partir de cerrar nomencladores, valores de referencia y demás, le imponían lo que, digamos, los acuerdos con la obra social nuestra al resto de las obras sociales, sin importar, digamos, mucho si la realidad de cada una de ellas, ¿no? Entonces, creo que como primera cosa, y esto les debo comentar que en un primer momento, y que muchas veces también sigue siendo así, hubo un gran grupo de WhatsApp donde empezamos a compartir la información, valores, realidades, negociaciones en las que estábamos, los aumentos que iban a ofrecer cada uno,
realidades y problemas de las obras sociales sindicales, frustraciones también, derrotas, un poco de todo, ¿no? Por lo cual creo que se generó también un conocimiento entre los mismos actores del sistema que no se conocían entre ellos, para saber que las realidades eran las mismas, que los problemas eran los mismos y que había la posibilidad de consensuar un frente común para poder dar una respuesta más integral, ¿no? Otro de los objetivos y de las cuestiones a trabajar es mejorar la calidad de las prestaciones y garantizar la accesibilidad a las personas. Esto, digamos, se me vienen a esto dos experiencias. Una que estamos trabajando con ITAES desde la obra social provincial, una evaluación de todos los establecimientos de clínicas y sanatorios, el cual va a ser declarado de interés por el Consejo Provincial de Obras Sociales y lo vamos a compartir con el resto de las obras sociales. Y otra es el tema de garantizar la accesibilidad. Bueno, ustedes saben que creo que la problemática esta es común y el tema de los cortes de servicios a los distintos prestadores y esta suerte de apriete, digamos, entre corporaciones y financiadores, en el cual, digamos, hay una desregulación marcada, digamos, si uno lo enmarca esto en una acción gremial o sindical, como podría llegar a ser, ustedes piensen que lo que nos pasa por lo menos acá es que una asociación médica o un colegio médico le corta una obra social, deja sin prestaciones a un grupo poblacional X. El Ministerio de Salud no está advertido de esta situación. La persona cuando quiere acceder al hospital le dicen que no porque tiene obra social. Cuando va al privado le dicen que no porque su obra social está cortada. Digamos, entonces claramente hay una vulneración de un derecho que es el derecho al acceso a la salud. Y en esto, digamos, nosotros hoy nuestra próxima batalla, les comento que es llevar a la legislatura un proyecto de ley que ya está charlado y lo estamos trabajando políticamente con los distintos bloques de diputados, donde vamos a llevar adelante una ley de accesibilidad a los servicios de salud que tiene que ver con que el Ministerio y el Consejo Provincial de Obras Sociales se involucrarían en lo que sería una especie de conciliación sanitaria o mediación sanitaria, en el cual un servicio médico, ya sea un prestador privado, un colegio, una asociación médica, una clínica o un sanatorio, para cortarle los servicios tiene que avisar al Ministerio de Salud, tiene que someterse a una instancia de conciliación y recién después, si pasaron 20 días y no hay algún resultado, y no hay ningún resultado de la mediación, las partes quedarían liberadas. Pero, digamos, se enmarcaría bastante lo que es hoy un sistema, a mi entender, bastante cavernícola, si se quiere, ¿no? Bastante complejo desde el punto de vista de la vulneración de los derechos. Bueno, otra de las cosas es lo que comentaba yo recién, establecer valores de referencia de las prestaciones de salud. Creo que uno de los grandes desafíos que se nos establecen a diario en el funcionamiento de la obra social es establecer cuánto vale una práctica. Y en esto, bueno, nosotros nos apoyamos mucho en lo que son otras obras sociales, en lo que son obras sociales que tienen proyección nacional. En esto creo que OSDE y Jerárquico Salud, que hace poquito se integró al Consejo, tienen un sistema de información muy poderoso, muy potente, y de ellos nos hemos nutrido en muchas situaciones. Elaborar un nomenclador provincial de referencia con participación de todos los actores del sistema de salud. Esto es algo que tenemos pendiente, pero que lo hemos ido estableciendo en la práctica. Bueno, esto de elaborar una base de datos que incluya los prestadores habilitados, los beneficiarios del sistema de salud, un padrón de obras sociales y empresas de medicina prepaga de los hospitales públicos,
propiciar acciones conjuntas para sostener y garantizar la previsibilidad financiera del sistema. Digamos, una de las, creo que amenazas y lo que nos acecha es darle previsibilidad económica y financiera a nuestro sistema. Bueno, a mí los otros días me tocó participar y escuchaba que hizo una presentación la Obra Social de San Juan, sí, donde veíamos, bueno, cómo se reparte el gasto y cuáles son las cosas que nos acechan, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ver de manera muy prolija y muy fina, digamos, cómo va a ser el financiamiento del subsector privado y del sistema de salud en los próximos años, y hacerlo de una manera en la que podamos los financiadores, sobre todo de un sistema de salud tan chico como el nuestro en esta provincia, tener una mirada común, es algo que nos favorece. Bueno, esto, digamos, es algo que la verdad que todavía no lo pudimos ir desarrollando, pero está en la ley, es crear canales de comunicación con la ciudadanía. Esto le da una mirada, digamos, un poco más participativa y de por ahí poder informar a nuestros afiliados qué es lo que está pasando. Después un poco, digamos, la mirada general. El Consejo Provincial de Obras Sociales y Prepagas resulta un organismo de consulta, asesoramiento y coordinación de las obras sociales y prepagas, en particular en temas derivados de lo que conciernen a sus integrantes. Y en esto, digamos, nuestro sistema de funcionamiento, yo comentaba, tenemos una comisión directiva que es la que más o menos lleva adelante la agenda, las reuniones, quizá las cuestiones más políticas, y tenemos también una agenda técnica que de alguna manera, digamos, a partir de los problemas o de las negociaciones que van teniendo las obras sociales, surgen trabajar nomencladores, valores, situaciones de corte, temas de módulos, de cómo... ¿De qué? El premio. Sí, de lo que, digamos, los distintos temas que van trayendo la realidad de las obras sociales, digamos, con eso se conforma una orden del día, y esa orden del día es tratada en un plenario que, bueno, por supuesto hemos adoptado la modalidad virtual, que lo llevamos adelante más o menos cada 15 días, cada 20 días, en el escenario de pandemia fue semanalmente. Facu, ¿vos querés agregar algo de lo que voy diciendo? ¿Está Facundo por ahí? Sí, te estoy escuchando atentamente, no quería interrumpir para que no se trabe mucho la idea. Pero dale nomás. Sigue avanzando y yo por ahí hago un resumen al final, un poco más de la visión de nosotros, de los contadores, que es más económico. Es menos romántico, sí. Bueno. Esto, bueno, es lo que comenté, cómo está previsto trabajar en el reglamento interno. Esto, la verdad, que también fue uno de los grandes avances en esto. Creo que, digamos, el hecho de que el presidente normalizador, el primer presidente que hubo, que es el ingeniero Francisco Montarulli, llevó adelante desde una obra social que si se quiere es minoritaria, pero con un gran empuje en lo que fue el espíritu del Consejo. Se trabajó el reglamento interno, que lo tengo para compartirlo después, lo podemos compartir en una presentación que tenemos, se los puedo dar porque es bastante odioso para leerlo y para presentarlo en una presentación de este tipo donde tenemos corto tiempo, pero que establece, bueno, la manera de constituirnos, de elegir la comisión directiva, las funciones de cada uno de los integrantes de la comisión directiva, cómo funciona el plenario, cómo se adhieren las obras sociales. Bueno, hay todo un trabajo desarrollado y que llevó bastante tiempo, fue aprobado, y pasamos después a la etapa constitutiva a la que estamos actualmente, ¿no?
y para compartirle también cómo se adhiere las obras sociales. Las obras sociales, yo dije recién que están obligadas por ley, la obra social provincial y el Ministerio de Salud, creo que con una mirada estratégica y que tiene que ver con digamos, los lugares que posibilitan una impronta muy fuerte en lo que es la política sanitaria provincial, y las demás obras sociales y prepagas tienen que adherirse voluntariamente. Por supuesto que también hubo un trabajo nuestro de ir invitando y sugiriéndole a obras sociales que operan y que son fuertes en nuestro subsector privado a que se adhieran, y con eso creo que también el Consejo de Obras Sociales tomó un volumen que hoy es, digamos, es importante y es un elemento a considerar en lo que es el tablero de la política sanitaria provincial, ¿no? Creo que, bueno, hay experiencias variadas al respecto. Por ahí, Facundo, si querés vos comentar cuáles son las obras sociales que participan, algunas de las realidades del Consejo, y querés un poco contar tu impronta, Facu, de cómo lo ven ustedes las obras sociales sindicales. Sí, bueno, buenas tardes ya a todos, a los que no saludé al principio. Bueno, les cuento que yo, como decía Adrián, nosotros estuvimos juntos en el Ministerio de Salud, y como se explicaba acá, como explicaba Fernando hace un rato al inicio de la charla, el haber, digamos, tenido la visión de los diferentes cargos que fuimos ocupando nos fue dando un poco esta visión del sistema que explayó Adrián a lo largo de toda su presentación. Acá hay que tener en cuenta algo muy, muy básico, y voy a entender la idiosincrasia porque me tocó ser también y trabajar en salud en algunas provincias del norte, y bueno, y uno va conociendo un poco la idiosincrasia que a veces no es la misma en cada lugar, a lo que hace más que nada cómo se mueven los sistemas. Por muchas cosas, por economía, por concepción, por cultura, por un montón de temas. Acá en la provincia del Chubut teníamos la idea de que nosotros, hace ya tiempo, los sistemas estaban muy disociados. En primer lugar, hay que entender que en una provincia de alrededor de unos 570.000 habitantes, digamos, una cartera médica, en primer lugar, hay que entender que, porque lo voy a decir porque hay muchas provincias que no lo tienen, en primer lugar, la matrícula de la profesión está bajo el poder de la provincia, del Ministerio de Salud puntualmente. Eso para nosotros es un hecho importante. Y la segunda cuestión es que básicamente en un altísimo porcentaje los mismos médicos que atienden en el sistema público son los médicos que luego atienden en el sistema privado. Eso quiere decir que no hay una disociación absoluta del sistema privado con el sistema público desde el punto de vista prestacional. Básicamente son las mismas personas que ocurren de un lado a otro, y por ende las mismas personas que atienden a los diferentes financiadores. Dicho esto, estudiar la concepción de cómo se movía el sistema privado, en el sentido de que se estaban creando cada vez, hace ya una movida de 10 años para atrás, siempre históricamente hubieron asociaciones médicas, como los hay también en sus provincias, asociaciones, colegios médicos, que estaban trabajando la profesión y que en definitiva nucleaban administrativamente la complejidad que tienen muchos médicos de llevar la parte administrativa y presentar su facturación y trabajar la cobranza unificada, etcétera, etcétera. Acá en la provincia del Chubut, hace ya rato, esto se comenzó a especificar, donde comenzaron a haber problemas entre las diferentes especialidades, todo ello con un epicentro muy puesto que creo que ustedes también lo deben sufrir, que tiene que ver con la anestesia, y ese modo operandi de la anestesia, que era un modo operandi bastante complejo, se fue como tratando de copiar en el resto de las especialidades, y en definitiva, con el logo de que todos queremos ser anestesistas, se fueron trabajando diferentes asociaciones, que en definitiva eran sellos de gomas que trabajaban de manera horizontal a las asociaciones tradicionales, que son las que tienen empleados, envergadura, presentación de documentación, etcétera, etcétera. Se armaban asociaciones por especialidades con el objetivo simplemente de lograr mejores valores o de
vamos a llamarlo, de jerarquizar su profesión desde el punto de vista económico. Eso fue creciendo de una manera abismal, a tal punto de que prácticamente se convirtieron en sindicatos, y esto que explicaba Adrián, de tomar algunas medidas de corte de servicio, de apriete a financiadores, digamos, ellos se organizaron en esta cuestión y tomaron ese modus operandi en relación a, bueno, a cómo ellos tienen segmentado su financiación dentro de todas las obras sociales que puede tener una asociación, que son alrededor de 40 y pico, 50, incluida la obra social provincial. Entonces los tipos van cortando por diferentes, las personas, digamos, la asociación van cortando por diferentes segmentos, a los efectos de ir presionando los diferentes subsectores para lograr, bueno, variaciones en sus nomencladores, que en definitiva atrás de esos nomencladores es dinero, digamos. Es cambiar el plan de cuenta, le llamamos nosotros los contadores, para en definitiva que la cuenta te dé más dinero por cada una práctica, y hay algún agregado, alguna práctica nueva que va teniendo en relación a la técnica del progreso de cada especialidad. Pero esto se había generado con una animosidad tan grande que la verdad que hacía de que muchos financiadores que tienen un despliegue territorial en casi todo el país vean una diferencia de valores que superaban a veces el 100% de lo que pagaban una práctica en el norte del país, en el Nova Linea, por allá, con respecto a lo que pagaban en la Patagonia, que eso excedía lo que puede ser un 20% de zona desfavorable, o sea, excedía los costos que vos podés llegar a tener por el traslado de los insumos o la mano de obra que pueda llegar a tener esta región. Eso, por supuesto, lo vieron los grandes financiadores, cada uno empezó a tomar su estrategia, de ellos algunos tomaron estrategias de salir de contratos directos con los colegios médicos, comenzar a hacer contratos individuales con cada uno de los profesionales, bueno, cosas que también traían un poco importadas de lo que hacían en otras provincias. Acá también se pusieron, y bueno, por supuesto nadie sale de esas situaciones pasando por un camino crítico de un corte férreo de servicio y de una... Y lo que pasó, digamos, lisa y llanamente, se produjo una cartelización, digamos, de la especialidad. Lisa y llanamente, digamos, a través de un grupo de WhatsApp se cartelizan, digamos, ya no son especialidades, son determinadas prestaciones, hasta situaciones donde bueno, hacían que esa cartelización que teníamos enfrente obligaba a los financiadores a pagar eso o quedaba fuera de un sistema prestacional, y obviamente el sistema público era el que terminaba soportando determinadas situaciones que no se resolvían en el privado. Esto, como dice Adrián, digamos, nos fue hundiendo un poco el espanto, comenzamos con los financiadores más, pero el problema a resolver era que ellos se pretendían que eran, o sea, en la concepción, digamos, yo creo que la parte médica no vio la estrategia que nosotros teníamos de poder realmente, digamos, desde el punto de vista poder sentar, ya yo no veía la posibilidad de que realmente se siente la obra social provincial, que es la que tiene mayor cantidad de afiliados, se pueda sentar el Ministerio de Salud, que nunca prácticamente tuvo intervención en el subsector privado, y se puedan sentar financiadores que en muchos casos son competencias, que en muchos casos compiten para ganar dinero con afiliados, digamos. Con otros que no, que tienen un servicio más solidario, como podemos ser las obras sociales sindicales. Entonces, ellos veían que nuestra unificación, digamos, éramos tan diferentes uno a otro que iba a ser imposible que nos una, que nada nos pueda unir. En cambio, ellos sí tenían de su lado la fortaleza de garantizar a través de estos colegios que funcionan como sindicatos, digamos, poder garantizarle a sus afiliados atrás, gente que prácticamente ni participa del colegio, mejores ingresos permanentemente mediante reformulaciones de nomenclador y variaciones de costos que eran prácticamente trimestrales o cuatrimestrales. Digamos, esa es la lógica un poco, así conviene, así sale una resolución ministerial, que fue Adrián quien la sacó en su gestión, y después esto fue tomando la posibilidad de juntarnos 4 o 5 financiadores, porque también teníamos la problemática que en la provincia de Chubut, como le debe pasar a muchos de ustedes, hay muchas obras sociales que tienen delegaciones, que no tienen casas centrales, que no tienen poder de decisión, que son nada más que delegaciones que trabajan en la parte operativa, pero no trabajan en la parte gerencial o decisoria. Y bueno, yo les quiero contar que con todas esas visiones que ustedes pueden tener de cada uno de sus provincias y de sus lugares, se fue produciendo un movimiento muy interesante, en donde el Consejo se creó. A partir de eso nos llamaron del Ministerio de Salud y Nación para ver qué estábamos haciendo, se pudo obtener la ley con un apoyo muy fuerte de los diputados y con un mensaje claro, digamos, el Consejo no viene a ser el sindicato de las obras sociales o de los financiadores. El Consejo viene a tratar de jerarquizar la discusión en el sentido de decir, no, pará, vos no te vas a dar la discusión en relación a que vos sometés
una parte a la otra. Ninguna somete, ni yo te dejo de pagar las prestaciones, ni vos me cortás los servicios. Tiene que haber una relación, porque en el medio de esa relación comercial o privada, podemos decir, hay una persona que está requiriendo el servicio. Es ahí donde ingresa el Ministerio de Salud con esa visión. La visión política que tiene el Consejo, que lo explicó bien Adrián, digamos, tiene que ver con que, bueno, por supuesto, dentro del Consejo hay situaciones que son permanentes, como somos las obras sociales y sindicales, que digamos, sus dirigentes permanecen más en el tiempo, hay una continuidad, como son las prepagas o las empresas privadas en medicina, y hay una situación mucho más volátil en relación a los funcionarios y en relación a las situaciones políticas que viven las obras sociales, digamos, provinciales y el propio Ministerio de Salud. Entonces, el Consejo, digamos, en esta cosa que hablaba Adrián, que decía que obliga, que bueno, un poco obliga, y nosotros tratamos de meter las partes para que sea un espacio en donde, por supuesto, los financiadores miraban con recelo si el Ministerio o la obra social provincial iba a tomar determinada cual acción. Porque vuelvo a insistir lo mismo, la obra social provincial acá representa en muchos prestadores el 60-70% de su prestación. Es más, las actuaciones de la obra social provincial nos perjudicaban a nosotros porque era la que primero aceptaba cambios de nomencladores, era la que primero hacía contratos con diferentes prestadores que instalaban equipamientos nuevos o abrían clínicas nuevas. O sea, era la que primero le daba el combustible o le daba el financiamiento a cualquier prestador, digamos, que comience a tener una actividad o quiera desarrollar una actividad acá, porque era la principal. En muchos casos, 7 personas de cada 10, insisto, depende del lugar geográfico de la provincia, son afiliados a la obra social provincial. Entonces, la visión que pudimos entender de esto era, como dice Adrián, primero, el Consejo tiene una visión, por supuesto, de política sanitaria, una visión más integradora del sistema, pero hay una fuerte organización económica, que es lo que primero interesaba a cualquier prestador. O sea, por supuesto que hay visiones para llegar a un nomenclador único, hay visiones para llegar a determinado concilio respecto a los prestadores que dan de alta a los financiadores, hay determinado acuerdo para poder tener un registro de prestadores que hacen fraude o que tienen actuaciones fraudulentas contra determinadas obras sociales, que si lo hacen con una con otra, lo hacen con todas, digamos. A ver, hay mucha lógica, pero lo que más impacta acá tiene que ver con la organización del valor, que bueno, que claramente Adrián explicó lo que fue el IBE, el ILE, fue básicamente una muestra de una presencia, vamos a llamarlo el Consejo, porque realmente la resolución, si ustedes pueden acceder a ella, sería buenísima, tiene un fundamento científico, podríamos decir, un fundamento de toda el área de maternidad del Ministerio, que realmente dejó sin palabra a los ginecólogos, más que decir, bueno, mirá, nosotros ahora, no sé, queremos hacer factura, por lo que antes hacíamos ilegal, ahora gracias a esta ley, ahora la podemos facturar y nos la depositan en el banco. Digamos, era básicamente eso, digamos. Y esto hay que reconocerlo y hay que decirlo, porque es así las cosas que no se hacen. En los que tenemos ya muchos años en el sistema y trabajando en el sistema, sabemos que las situaciones se dan así, y hay muchos, yo siempre digo lo mismo, porque me pasaba con los anestesistas, todos están vestidos de blanco, pero no son todos, tienen la misma entrega, digamos, respecto a su profesión y a lo que conciben de lo que es ser médico. Hay muchos que han pasado más por las facultades de economía y tienen han tenido quizás algunas otras materias, y bueno, y nada, y ellos buscan, digamos, el efectivo como primera. Esto fue generando una brecha importantísima, porque pudimos ordenar a los financiadores para tener valores de referencia, que es a donde apuntamos ahora, donde el Consejo en realidad pueda hacer, las normas del Consejo primero no son imperativas, no son normas que son de cumplimiento obligatorio para todos los afiliados. Con lo cual las toma, las deja, pero siempre son ordenadoras, es un faro donde todos apuntamos, y en eso el paso a seguir es generar estas dos normas, las que explicaba Adrián, que tiene que ver con descomprimir una norma de conflicto, donde estaba esto que yo le decía, la antinomia de yo te dejo de pagar o yo te corto los servicios, una norma muy parecida a la que ocurre en materia sindical a los efectos de la conciliación obligatoria, porque en realidad hay todo un tema de fondo en el cual tampoco nos podemos meter en relación a que no podemos obligar a que un médico le dé prestación a la obra social y a que una obra social tenga un médico dentro de su nómina. Hay una relación de libre mercado amparada por el derecho que tampoco podemos meternos en esa relación que tendría que ser privada. Lo que sí no podemos dejar
es que esas situaciones se produzcan en determinado marco en donde se utilice al afiliado, al paciente, al ciudadano de rehén de una situación que tiene otro trasfondo. ¿Sí? Entonces lo que hace la norma es incorporar al Ministerio de Salud en un esquema absolutamente nuevo que tiene que ver con intervenir en un esquema en donde prácticamente hay un financiador y un prestador privado, interviene en ese contrato, lo llama a una mediación y trata de generar en un determinado plazo una materia de acuerdo, también participando del Consejo y pudiendo levantar la discusión, ¿no? Pudiendo, digamos, aportar otros actores a la escena, en donde realmente ya no sea 3 médicos sentados en la punta de la mesa prestando a una obra social de 4.000 afiliados. ¿Me explico? Nosotros acá en el Consejo tenemos obras sociales de 4, de 15, de 20, de 130.000 o 140.000 afiliados. Hay un marco muy importante. La idea del Consejo es, por lo menos ocurre en esta provincia, llegar, por supuesto, a superar el 50% de la población en la cantidad de afiliados cobertura, donde ya nos da una posición importante. Lo que queda a seguir ahora es referenciar los valores, ordenar los nomencladores y tratar de referenciar en valores justamente de referencia que le permitan a todos tener un origen. Lo que sí le quiero decir que ocurrió que le quiero marcar un poco la fuerza que ha tenido este movimiento del Consejo, es que inclusive todos abrieron sus valores prestacionales, todos brindaron sus informaciones internas, han venido autoridades de obras sociales muy importantes, como mencionaba Adrián, y nos han dado toda la información, digamos, prácticamente en donde saben que la va a leer su competencia, que la va a leer, digamos, y nosotros hemos sido custodios de esa situación en el efecto de preservar el conjunto y de no caer en esa situación. O sea, el Consejo no va a dirimir la pelea que pueda haber entre financiadores por un afiliado o no. Lo que sí va a hacer es tratar de ordenar nuestra relación con los prestadores en un contexto que nos sirva a todos. Y ahí está un poco el juego. Ese es un poco el acertijo a resolver. Y bueno, en eso estamos trabajando. Para redondear un poquito las obras sociales que participan hoy, lo tengo acá para no olvidarme ninguna. Bueno, es Sancor Salud, Asociación de Obras Sociales de Trelew, ADOS, DASUTEM, OSPE, que es la obra social de petroleros, bueno, el Instituto de Seguridad Social y Seguro, nosotros ceros, el Ministerio de Salud, OSDE con 2 filiales diferentes en la provincia, Avalian, OSECAC, Generar Salud, DASU, y Obra Social de Personal de Televisión y Jerárquicos. PAMI está en proceso, Obra Social de Camioneros está en proceso, y tenemos, y a partir de un encuentro que tuvimos hace alrededor de 15 días atrás, donde hubo una situación de corte con una obra social sindical, la mesa intersindical entendió que por ahí el Consejo de Obras Sociales era el lugar para poder discutir estas cosas, y además que, digamos, hay diputados de extracción sindical, presentar y llevar adelante el proyecto de ley que comentábamos antes, que es de una ley de garantía de accesibilidad de los servicios de salud. Bueno, un poco esta es la experiencia. Yo por ahí no quiero ser extenso, pero sí me gustaría, si hay preguntas al respecto, si quieren preguntarnos, comentarnos algo. No sé, Martín, Fernando, ¿quieren coordinar ustedes esto? Sí, Martín coordina, pero yo me meto a preguntar. Siempre a mí, cuando uno tiene el Sistema Provincial de Salud de Tucumán tiene un sistema que el presidente es el ministro y tiene 2 secretarios ejecutivos, y tenía un Consejo Provincial de Salud. Y tiene el Consejo Provincial de Salud, están las obras sociales provinciales, están los prestadores, estaba invitado PAMI, las obras sociales, la universidad como formadora de profesionales, las universidades en realidad. Y en esas reuniones del Consejo, en general, se tocaban líneas particulares que el Ministerio de Salud quería encarar y que sentaba a todos los actores para que haya un consenso en la idea. Muy distinto a lo que ustedes generaron, que en realidad se basaron en garantizar el derecho a la salud independientemente de quien asegura.
que creo que esa es una de las cosas más, del acceso a la salud, una de las cosas más importantes. Y como siempre es, ¿quiénes son las barreras con las cuales se encontraron? Pues ya tienen un trayecto de casi más de 2 años, con cuáles se encontraron, no las esperadas, sino las inesperadas. ¿Cuáles han sido, los yanquis tienen el stakeholder, qué barreras, qué dificultades claras tuvieron? Es decir, este tipo o esta agrupación que esperábamos no hiciera ningún problema con respecto a la conformación del Consejo, le hemos encontrado cómo estuvo trabajando para que no suceda, o aún una vez que sucedió, trabajando para que no avanzara, o aún para que se disolviera. ¿Quiénes han sido los actores que han estado en contra claramente de esto? Digo porque es probable que esos mismos actores, así como la problemática es la misma, los mismos actores se repliquen en distintas otras provincias. A ver, yo creo que un poco nosotros usamos un efecto de sorpresa política en cuanto a que, digamos, me parece que no la vieron venir en algún momento, y la ley, nosotros, a ver, se aprobó con una legislatura saliente. En eso hubo un poco de perspicacia política de usar, digamos, el momento, el escenario adecuado, y cuando creo que estuvo la ley, los que no nos habían desconocido o subestimado, nos habían subestimado en realidad, y apareció el Consejo y tomó fuerza. Claramente, cuando nosotros después, digamos, hicimos una ronda institucional, hay colegios médicos que no nos recibieron, alegando por abajo que bueno, que esto era una cuestión de negocio y que ellos no iban a perder su negocio y que básicamente no querían hablar con nosotros. Entonces, bueno, terminaron hablando desde los espacios institucionales, casi obligados, ¿no? Cuando llama el Ministerio de Salud, como decía Facundo, esto de que te llama el Ministerio de Salud, te llama la Obra Social Provincial y te llaman los 3, 4 principales financiadores porque le cortaste una obra social chica, bueno, empieza a tener un efecto político, empieza a tener otro volumen, otra espalda, otra cosa. Claramente, digamos, los opositores, te diría, del espíritu del Consejo son las asociaciones médicas, particularmente una de ellas, las asociaciones de profesionales. También, no te digo que han sido opositores, pero sí lo han mirado con cierta preocupación las asociaciones de clínicas y sanatorios, que ellos en algún punto se quejaban de que los médicos, y se les pagaba cualquier cosa a los médicos, pero ellos tampoco, digamos, en su escenario, de alguna manera ordenaban la cuestión prestacional dentro de las clínicas. Entonces, de alguna manera nos chicaneaban a nosotros, pero cuando nosotros dijimos, bueno, vamos a avanzar y vamos a hacer esto para ordenar, ¿ustedes nos van a apoyar? No. Entonces, creo que... Y después, desde adentro, creo que el desafío más grande es llevar esta mirada al Ministerio de Salud, ¿no? Ahí creo que hemos logrado algunos actores estratégicos que hoy digamos, forman parte y se sienten parte del Consejo. Creo que también los equipos técnicos han visto cumplido como su sueño, ¿no? Decir, che, no estoy trabajando solo sobre esto, sino que además trabajo con el subsector privado que le da cobertura al 60 o 70% de la población. Ahí hubo algo bueno, pero digamos, claramente los que vieron con preocupación son las asociaciones profesionales. Desde la política, creo que nosotros lo supimos como llevar adelante y se usó el momento, y cada uno de los integrantes
inclusive acá del directorio en ese momento, bueno, está Alfredo, trabajamos con un diputado muy cercano a él y que fue el que presentó la ley y que veníamos bastante validados con la acción política en el Ministerio de Salud por algunas situaciones que habían pasado y creo que en ese momento nos habíamos ganado un poco el respeto de oficialistas y opositores políticos y ellos claramente jugamos ahí se aprobó por unanimidad la ley. Sí, sí, con 2 diputados de extracción gremial que fueron los que le acompañaron. Claro, sí. Los diputados que impulsaron la ley fueron de extracción gremial. Y con ellos también estamos trabajando algo que me parece que también es un poco inédito, que está generando gran preocupación, hoy sobre todo en la Asociación de Clínicas y Sanatorios, que es esta ley de accesibilidad, que bueno, que ellos desde ya aducen que es inconstitucional y que cómo, y que claro, cómo vamos a... Pero que básicamente yo te digo, tiene que ver con pasar de lo cavernícola a relaciones entre seres humanos. Suena muy burdo, pero la verdad que la realidad que uno advierte y que a la que quizá nos acostumbramos es tremenda, golpea, es salvaje, y que creo que tiene que haber un cierto orden hasta para plantear los peores escenarios, ¿entendés? Creo que es algo que como sociedad y como sistema de salud nosotros no lo debemos, y bueno, venimos teniendo últimamente reuniones en la legislatura, con grupos de diputados, con algunas asociaciones, para que también ellos vean que en realidad lo que nosotros pedimos también no solo una cuestión de valores y de conveniencia económica y de hacer sostenible el sistema en el tiempo, sino de modos, de que realmente hay esquemas que se pueden llevar a donde, digamos, los distintos grupos ganen y también gane el afiliado y también ganen las obras sociales en prestaciones de calidad. Digamos, desde la obra social provincial creo que se hizo un trabajo interno muy fuerte también para poder llevar adelante, teniendo en cuenta el rol que juega la obra social provincial en el subsector privado. Digamos, acá es donde históricamente, con connivencia política, las asociaciones profesionales cerraron cosas que después les imponían al resto de las obras sociales, y esto generó hacia adentro de la obra social una gran reestructuración con un desarrollo de áreas y de capacidad técnica que hoy trabaja y tiene en cuenta esta mirada del sistema, ¿no? Y está en permanente contacto con las obras sociales que operan en todo el territorio. Los dejamos juntos. ¿Algo más? Yo comentando que también es una forma de incluir a las obras sociales nacionales en la problemática de las provincias. Acá en Tucumán, que se replicó en muchas partes del país, la ausencia de las obras sociales nacionales durante la pandemia se hizo sentir y terminaron siendo asistidos por el subsector público, porque no había con quién hablar de las obras sociales nacionales, cuyos 0800 no funcionaban para Tucumán, así que no, por ahí para el resto del país sí, pero para Tucumán no funcionaba. Y yo insisto, el futuro de integración, el futuro mediano es la integración del sistema sanitario. Y ustedes creo que han dado un paso que es excelente para mí, porque tiene política por detrás, no es un grupo de amigos que piensan lo mismo y se reunieron, generaron política por detrás, generaron política para adelante, y creo que la verdad me encanta la idea. En algunas provincias iniciará así, en otras provincias iniciará de otra forma, pero creo que es un camino que hay que empezar a recorrer, y como obras sociales provinciales nos sentimos muchas veces huérfanas en las tomas de decisiones porque no tenemos nuestro Ministerio de Salud está preocupado por cosas distintas. El Ministerio de Salud, la preocupación es que los equipos trabajen, que lleguen a la gente, que permitan que la gente acceda, esa es la preocupación. Tengo tanta fuerza laboral, quiero que esa fuerza laboral
dé la respuesta esperada y que tenga más que ver incluso con la promoción y prevención. Y desde la obra social es al revés. No me sobrefactures no me depredes sobrefacturándome o subprestando y ver de congeniar esa mirada para generar y adecuar el acceso a la salud es un desafío de todos. Nuestras obras sociales muchas veces incluso tienen una excelente gestión administrativa, pero se quedan huérfanas a la hora de incorporar prácticas de la gestión sanitaria a esa gestión administrativa. Igual, en los últimos 6 años, 4 años anteriores, más los 2 de pandemia, ha sido muy difícil una gestión administrativa, ni siquiera eficiente. Pero encima, si carecen en esa gestión administrativa de la priorización sanitaria, es mucho peor. Así que lo que ustedes han hecho creo que es realmente mucho valor. Sí, yo solamente para agregar, y creo que no es menor, más allá de todo lo que creo que es importantísimo, ha estado la exposición de Adrián, creo que esto fue teniendo éxito a partir de la credibilidad entre nosotros, entre la obra social provincial, las prepagas, las sindicales. Empezamos a creer en nosotros mismos, pero fundamentalmente despojándonos de los intereses que tenía cada uno dentro del sistema. Esto fue fundamental para generarnos nosotros mismos una fortaleza, nos transformamos en una fortaleza dentro del sistema donde nadie nos miraba con atención, y eso creo que ha sido un camino libre, con libertad, para poder empezar a transitar en estrategias y llegar al proyecto de ley, a la reglamentación y a todo lo que contó Adrián. Después, como obra social provincial y siendo, y voy a usar una palabra de Facundo que siempre dijo, es el chico mayor del barrio, el muchacho mayor del barrio, y que por ahí tenía que enfrentar algunas cuestiones, nosotros hemos tomado paralelamente decisiones en cuanto a la transparencia de los fondos y a la transparencia de las prestaciones, y hemos bajado el sistema a varios prestadores con actos que rayan la corrupción, claramente. La delincuencia. Y la delincuencia. Entonces, han habido políticas sanitarias y decisiones contundentes a transformar esto. Además, hemos ido dando señales para que el resto del sistema, que estaba desbordado, y cuesta mucho cuando hay desborde por todos lados, alguien se iba a caer del sistema, y la idea del Consejo es sostenerlos e incluirlos a todos. Lo que pasa que en el convencimiento, aquellos que tienen un interés muy fuerte y que han venido en una fiesta con los recursos fundamentalmente de la obra social provincial, les cuesta hoy levantar el pie del acelerador. Pero bueno, las decisiones que estamos tomando de esta obra social creo que también han ido acompañando como para mostrar a dónde vamos, hacia dónde vamos. Por supuesto, incluidos y detrás de el Consejo de Obras Sociales. Graciela, te escuchamos. Sí, hola, buenas tardes a todos. Una pregunta en relación cuando las tienen afiliados con doble cobertura, ¿cuál es el procedimiento que tienen implementado para la compensación o abordar los costos de ese afiliado? Sí, eso, bueno, es el proceso habitual que ya existía, habitualmente se acuerda, pero un 50% y un 50%, y eventualmente si hay algún caso complejo, digamos, se acuerdan entre las obras sociales. No fue un tema que ha sido un tema del plenario del Consejo, digamos, es algo que ya se venía trabajando y es quizá algo más de la cuestión operativa entre las obras sociales, pero no se ha planteado como una dificultad. Por supuesto que sí, digamos, en el andar siempre hay algún roce entre, hay una cobertura de un medicamento de alto costo y pagalo vos, que vos sos más grande, no, porque yo no tengo, qué sé yo, pero
digamos, se va llevando. No ha sido algo que ha alimentado mucho el temario del Consejo. Sí, el año pasado, como recién comentaban por ahí, el tema de la pandemia, digamos, fue algo que nos ocupó bastante digamos, llegó un momento que prácticamente no sabíamos por dónde salir, ¿no? Creo que nos pasó toda la cobertura, qué era, qué. Entonces, bueno, en ese momento, por ejemplo, participamos de varios comités locales de emergencia, convocados por las municipalidades. Bueno, digamos, hubo distintos escenarios, pero no fue un tema dominante. Bien, pero no está en la reglamentación de la creación. No, porque no Nos provoca no está, digamos, en el espíritu de la cosa. No, el reglamento y el consejo, digamos, en sí, el sujeto de trabajo o de existencia no es de la relación entre las obras sociales entre sí, sino más de una mirada de sistema, de subsector, y de cómo eso se relaciona con el Ministerio de Salud, que es el rector del sistema, cómo se retroalimentan en cuestiones de política pública y cómo de alguna manera regulan al subsector privado desde una perspectiva de derecho. Va por ahí. Va por ahí la cosa. Gracias. José. Sí, buen día. No sé si se escucha bien. Sí, José. Sí, José, buen día. Bueno, ante todo, felicitarlos no solamente por la presentación, sino por la iniciativa. Yo les quiero comentar que acá en La Pampa, en el 2018, tuvimos una embestida similar con ginecólogos. Hicimos un intento, hasta teníamos nombre y todo, se llamaba ADOS, era una asociación de obras sociales. Logramos juntar alrededor de 8 o 9 obras sociales junto con la provincia. No se sumó el Ministerio de Salud, pero bueno, ese solo intento, digamos, nos sirvió para sentarnos en una mesa en ese caso puntualmente, con colegio médico y con los ginecólogos y llegar a algún acuerdo, con lo cual creo, al menos es el pensamiento nuestro, que ese es el camino, digamos, que tenemos que transitar. Me parece que es muy importante lo que han logrado. Y la pregunta mía puntualmente era si el Consejo participa de la negociación, en la mesa de negociación de cada obra social, puntualmente, y lo otro es, hay una movida acá en la provincia de La Pampa puntualmente con un nomenclador de ginecólogos de Chubut. No es algo que tenemos en la obra social provincial, pero sí es algo que ha habido cortes con algunas obras sociales más chicas y con alguna prepaga, puntualmente. ¿Ustedes están trabajando con eso? ¿Han podido a través del Consejo trabajar eso, si realmente es así con ginecólogos? Mira, a ver, respecto a los ginecólogos, no tuvimos más noticias de ellos después de la resolución del Consejo. Digamos, quedaron bastante lesionadas las partes porque quedaron como expuestos, ¿no? Entonces, digamos, fueron bastante violentas las reuniones, en las cuales en alguna de ellas hasta nos terminamos parando y nos terminamos yendo, porque básicamente ellos planteaban hacer lo que quisieran, o sea, no cumplir los protocolos, cosas que tienen aval científico, cobrar lo que ellos querían, digamos. Entonces se terminó. Nosotros en ese marco veníamos con una negociación de pasar de un nomenclador de 8 complejidades a 10 complejidades, que se había trabajado, y quizá había que terminar de pulirlo un poco, pero se había trabajado en el marco del Consejo y, digamos, se quedó atrás, porque se cortaron las relaciones, quedó bastante sentido y no volvieron más. Y por supuesto nosotros no es que lo pusimos sobre la agenda. Ellos son una de las asociaciones más radicalizadas y digamos, bastante poco profesionales, poco científicos,
y son poco hábiles, te diría, ¿no? Entonces, por supuesto que el nomenclador es el que hacen ellos, y lo hacen ellos mismos para ellos, no es el que se impulsamos nosotros. Pero, digamos, hoy un poco la relación con ellos es así. Respecto a lo que vos comentabas de las negociaciones, nosotros en una primera instancia, digamos, como en algún lado de la ley, del reglamento interno está, digamos, se respeta la idiosincrasia y la individualidad de cada obra social. Y en esto, digamos, si bien no hay negociaciones conjuntas, digamos, sí hay cuestiones que son de índole político, te diría, ¿me entendés? Por ejemplo, el valor que marca la obra social provincial es, quiera o no, siempre fue un valor de referencia, antes del Consejo y con el Consejo. Entonces, el hecho de que nosotros hoy estemos mirando esta realidad, digamos, marca al resto de las obras sociales y un poco invierte la torta, ¿no? Ahora van por ellos y después vienen por nosotros, digamos. Pero bueno, digamos, no deja de ser un juego de presiones como lo es la política, y digamos, el hecho de que nosotros hayamos, o que un prestador o una asociación tenga al frente sentado a sus 5 financiadores de los cuales vive y que le dicen, che, mirá, las cosas las pretendemos, no van por acá, van por allá. Bueno, en algún punto, digamos, no directamente en la cuestión de valores, pero sí en la generalidad hace que haya una negociación, no sé si conjunta, pero diferente. O por lo menos eso es lo que se pretende. Creo que es uno de los... Es algo que se está discutiendo también en el seno del Consejo, porque la verdad es la potencialidad del espacio da para muchísimo, pero también tenemos que resolver algunas cosas del financiamiento interno, vos pensás que no deja de ser hoy, digamos, a ver, el que es presidente del Consejo de Obras Sociales es el director de la obra social, entonces tenemos una agenda súper mezclada, ¿me entendés? Que a veces vos decís, che, estoy gestionando para mi obra social o para la otra, pero bueno, hay cosas por delante que son desafíos de crecer como estructura y también de no morir en el intento de dar una respuesta que sea convincente a las obras sociales que participan y adhieren al Consejo, ¿no? Imagínate que en eso tenemos reclamos pesados, ¿no? Y mover una rueda tan histórica no es fácil, pero tampoco imposible. Creo que en algún punto lo pudimos demostrar a eso. Sí, creo que ahí, más allá de conservar la individualidad, la fortaleza probablemente esté en eso, que se visualice, más allá de que a veces se puede llevar a la práctica o no, se visualice ese consejo que incluye a varias obras sociales a la hora de sentarse a negociar, más allá de que después lo hagan en nombre de una, en nombre de varias. Yo creo que esa es la fortaleza básicamente. Sí, no, y algo que por ahí no comentamos, pero que es muy importante, es que, por ejemplo, el último corte que se le hicieron a General Salud, porque era de la mesa directiva del Consejo y porque había abierto sus propios consultorios en Trelew, digamos, hizo que se tensaran las cosas de tal manera que nosotros le hicimos saber a la asociación médica que le había cortado que en ese momento había entrado en conflicto con la obra social provincial, su principal financiadora. Entonces, por eso te digo que está la política atrás, y en esto, digamos, siempre hay una construcción, ¿no? Tiró de la cuerda y generó la posibilidad de que barajó la posibilidad de que varias obras sociales sindicales salieran del convenio con la asociación médica y lo hicieron por afuera. Y entonces, bueno, digamos, ahí digamos, hubo algunas acciones políticas que no sé si cambiaron el resultado de la negociación, pero mostraron ahí un poco el juego de presiones y cuáles son las posibilidades si realmente no hay una mirada responsable de parte de ellos. No sé si contesta un poco tu pregunta. Muy buena idea, Sara, de haberlo presentado en COFRA. Bueno, a ustedes les agradecemos mucho y les vamos a mandar la reglamentación
Que por ahí me parece que es importante la ley y la reglamentación para que la tengan, ¿sí? Se la mando a las chicas. Y le vamos a mandar también la primera resolución que sacamos que tiene que ver con IVE y ILE, Claro. interrupción voluntaria e interrupción legal del embarazo, para que vean, digamos, una manera, digamos, de cómo nosotros funcionamos. Perfecto. Bueno, Sí. muchas Creo gracias. que el proyecto de conciliación obligatoria también es muy interesante. Sí. Para que lo Ese- manden. está bueno. Para que lo Eso- tengan redactado, el borrador. Sí, Se lo vamos a mandar. Yo por medio de las chicas se los mando. Por Julieta les mando todo. Bueno, buenos días. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. por escucharnos. Muchas gracias. Muchas gracias.